decir, es un requisito de orden formal cuando uno quiere anunciar una prueba pericial. De tal manera que es para lo único que queda. Y por eso los requisitos que los ponga por escrito el señor perito, pues no son muy relevantes que digamos. Pero no obstante, para las personas que pueden encaminarse a ser peritos o las personas que quieren comentar sobre la pericia para un interrogatorio con el perito, alguien le va a preguntar y le va a decir, señor perito, usted en su informe por escrito manifestó esto. Yo de juez no le dejo pasar esa pregunta, porque lo que tendrá que hacer es un interrogatorio o un contrainterrogatorio respecto de lo que ha dicho en la audiencia de manera verbal el perito, pues eso sirve. Entonces, si eso es lo que sirve, no sé por qué tengo que preguntarle lo que ha puesto en su informe pericial, ¿no? Sin embargo, hay jueces y jueces, pero es necesario tener englobadísima la idea de que no ayuda en nada tener que estarle preguntando por qué ha dicho eso en su informe, porque lo que sirve es lo que sustenta oralmente. Bien. En el contenido del artículo 224, a más de los datos personales de la profesión, el oficio al que se dedica, que sirve para identificar si está rimando con la materia técnica de la pericia, si está acreditado, cuándo se acreditó en el consejo, cuándo vence o hasta cuándo está vigente, y obviamente la explicación de los hechos de la pericia. Esos datos no tienen ninguna novedad. Pero obviamente en el artículo, en el numeral 5 y en el 6, hay una cosa muy importante para los peritos, que es establecer detalladamente el examen, los métodos, las prácticas, las investigaciones a las cuales se sometió el objeto de la pericia, que es muy importante, ¿no? Entonces, cuando un perito va a hacer, tiene necesariamente que establecer cómo llegó, cuáles son los elementos para arribar a un criterio o a un razonamiento respecto de su pericia. Y eso es muy importante, pues pongámosle el ejemplo del tema del avalúo. Y en el avalúo nosotros decimos, ¿qué nomás tiene que hacer? Claro, pues ir a investigar, se fue al municipio, avalúos y catastros, fue a hacer varias preguntas a los vecinos, a los que han vendido bien el inmueble, a los que han comprado, a hacer la pericia respectiva a él de manera técnica, cuánto vale el metro cuadrado de construcción en ese lugar, cuánto vale el metro cuadrado de terreno, etcétera. Ahí uno dice, puedo arribar a una conclusión. Lo mismo si es un tema de las flores, él irá a preguntar qué tipo de flores sembraron, qué semilla se realizó, de qué color son las flores, qué plaga está entrando, por qué entró la plaga, la responsabilidad de quién, si fumigaron bien, si utilizaron los elementos conforme determinan las técnicas de la agronomía, etc. Todos esos son elementos técnicos que un perito debe utilizar y eso hay que poner en su informe, porque eso también será motivo de la sustentación del perito. Una vez que haya hecho ese tipo de razonamientos de los elementos que ha utilizado, entonces finalmente se complementa el numeral 6 con las conclusiones, porque las conclusiones determina, es la parte más importante del perito, a qué arribó el perito. Y él dice, mire, en base de estos exámenes, yo he arribado a las siguientes conclusiones. Y uno puede decir, las rosas que fueron plantadas muy bien, tenían agua suficiente, el ambiente era el mejor, pero lamentablemente los trabajadores que fumigaron utilizaron una fumigación no adecuada, para eso era muy liviana y por eso entró esta plaga. Y entonces la responsabilidad de la destrucción de estos productos obedece al producto de fumigación que fue utilizado por los trabajadores. Vean, ¿cómo llegamos a una conclusión? Entonces, así es como hay que ver el tema de la pericia. Mucho más allá de aquello, y en pocos minutos,
de acuerdo con el artículo 225 del COGER, podemos ver que aparece un momento en el que no solamente permite que las partes procesales puedan anunciar la prueba de la pericia, que contraten el perito, sino también hay la posibilidad de esta norma, como en el resto de medios probatorios, de pedir el auxilio judicial al señor juez. ¿Qué tal que se trate de hacer el avalúo de una finca o de un terreno que por todo lado esté cerrado y únicamente se ve un portón inmenso, que no hay un lugar de luz por eso para entrar? Y claro, el perito necesita entrar para hacer el avalúo, necesita medir para hacer el avalúo, ¿no es cierto? Necesita ver cuáles son las construcciones adentro, pero no lo puede hacer. Y de paso, si es que alguien sale con unos 2 perros bien grandes, de esos que no hay ni cómo dar un paso adentro, de tal manera que el perito se regresa por la misma y dice, oiga señor, no se puede hacer la pericia. ¿Qué hace usted como parte procesal? Pedir el auxilio judicial, pues. Si hemos hablado de auxilio judicial para pedir la documentación, ¿no es cierto? Para la prueba documental hemos pedido auxilio judicial. Hemos pedido auxilio judicial igual para la prueba testimonial, pues alguien va a decir, oiga doctor, pero yo no me acuerdo que hay auxilio judicial para la prueba testimonial. Claro, porque el juzgador, cuando no viene el testigo, ¿qué hace? Ordena que comparezca con la fuerza pública. Entonces me está auxiliando para que el testigo esté dentro de la audiencia. Entonces aquí igual, con el 225, obviamente cuando alguna de las partes pueda justificar no tener acceso al objeto de la pericia, solicitará pues en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención, en la contestación a la reconvención, que el juzgador ordene la práctica de la prueba pericial, pero como auxilio judicial. Y obviamente cuando el perito presente el informe con el auxilio judicial, se pone en conocimiento de las partes. Obviamente dice por lo menos dando un término de 10 días antes de la audiencia. Este término puede ser ampliado, pero claro que puede ser ampliado a criterio del juzgador, porque ya hemos dicho que de acuerdo con la pericia depende mucho de la complejidad. ¿Qué tal ya presente el informe el perito y me viene trayendo el perito como 2000 hojas de pericia? Con 10 días a lo mejor no avanzó a leer, a discernir, a ver la parte técnica. Por eso le pone al juez a discreción nada más, que será por lo menos 10 días, pero no dice por lo más. Eso significa que si el informe es complejo, me podrá dar 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, hasta que pueda realmente reflexionar sobre esa pericia. No se olvide que también tengo la oportunidad de recibir la pericia y ya puedo preparar un error esencial, que cuando me vaya a la audiencia yo ya me voy llevando la prueba para el error esencial. Miren el tema del medio de la prueba pericial es absolutamente interesante, porque alrededor de esto es que los abogados vivimos el día a día haciendo litigio. Y todos los medios probatorios que estamos viendo son del día a día. Y por eso no nos podemos dar el lujo, siquiera nosotros, de ignorarle a la ley, porque ahí está la mediocridad de quién va a ser abogado más adelante. Entonces, hasta cierto punto, el docente tiene todo el interés de poner en ustedes el material respectivo para poder salir adelante. Pero yo necesito de ustedes, pues del compromiso que lo pongan. Señoritas, señores, se acabó la clase. Que descansen, que tengan un muy buen fin de semana y la próxima clase les ruego preparar las lecciones. Una muy buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Y luego.